Bueno, arranco yo. Bueno, antes que nada, somos Lucila Ramírez y Maxi Ballesteros, ahora somos graduados de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, y bueno, le vamos a contar un poco lo que fue nuestra tesina, a la que dimos el nombre de Competencias de los Diseñadores en Comunicación Visual en relación a las tecnologías emergentes y las tendencias en la demanda laboral. El caso que tomamos fue estudiantes de FADUNL en un escenario prospectivo 2027, que más adelante les vamos a explicar por qué. Esta tesina comprende también una parte proyectual, la cual denominamos interfaz para la visualización de datos y la orientación en competencias tecnológicas. ¿Cómo surgió esta tesina? Bueno, esta tesina surgió a partir de un relevamiento que comenzamos a hacer en el taller de tesina, en el cual evaluamos algunas ofertas que encontramos en los diferentes portales de empleo, que bueno, con todo esto de la pandemia ya deben tener más en claro de qué van los portales de empleo, cuáles son los más reconocidos. En ese entonces, 2019, no estaban tan en auge, cabe aclarar este contexto. Bueno, ¿qué notamos en estas ofertas? Que había una gran distancia entre la formación que nosotros recibíamos como estudiantes y los requisitos o las demandas que tenía el mercado laboral a nivel regional incluso. Se necesitaba como una especialización y una actualización para insertarse laboralmente. Entonces, lo que se nos ocurrió, más que desde nuestro punto como diseñadores no podemos dar una solución, sino que podemos sugerir o buscar alternativas para, como no saldar, sino disminuir un poco esta distancia. Para eso tuvimos que realizar un recorte. Tomamos, como Maxi es de Paraná y yo soy de Santa Fe, tomamos toda esta área metropolitana que une Santa Fe, Paraná, incluye un poquito Santo Tomé, alrededores de Paraná, las zonas de fábricas, y los trasladamos a lo que es un posible escenario futuro 2027. ¿Por qué 2027? Porque en ese entonces, que estábamos en 2019, se calcula que más o menos el estudiante promedio de nuestra carrera la completa en unos 7 años aproximadamente, entre comillas. Bueno, ¿cómo surgió las cuestionantes de esta pregunta, de esta tesina? Nos preguntamos qué procedimientos, instrumentos o medios se podrían implementar para disminuir la distancia entre la formación y la demanda laboral. En el escenario prospectivo, ¿por qué siempre hablamos del escenario prospectivo? Porque al tener la tesina una duración de aproximadamente 2 años, siempre tenemos que pensar en los resultados que se van a proyectar a la finalización de la tesina. En nuestro caso, los trasladamos un poquito más para que los resultados puedan ser efectivos. Y también porque la industria 4.0 tiene unas características que más adelante vamos a desarrollar de cambios acelerados, que bueno, con esto de la pandemia se pudo visualizar y comprobar que realmente son bastante acelerados. ¿Qué nos propusimos? Es visualizar la distancia entre las competencias tecnológicas y las competencias solicitadas por el mercado laboral. ¿Cómo vamos a visualizar esta distancia? En la parte proyectual de nuestra tesina, que es el diseño de una interfaz que va a facilitar la visualización y la comprensión de todos estos datos que logramos a partir del relevamiento de encuestas, de entrevistas. También diseñamos estrategias para que los estudiantes puedan lograr como una orientación hacia qué especialización o qué actualizaciones pretenden o quisieran realizar. Y también hacemos como una base de biblioteca de recursos y recomendaciones para que se puedan orientar. También vamos a caracterizar un poco lo que es este posible escenario futuro, tanto en lo que es el ámbito laboral a nivel regional. ¿Me confirma si se ve bien? Porque el celular lo veo cortado, ¿puede ser? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, Se bien. ve bien. Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, nuestro aporte proyectual es esta interfaz a la que denominamos VitaLab, que es el orientador laboral para diseñadores. En esta interfaz tenemos la construcción de los perfiles profesionales, es decir, en base a todos los datos que recabamos, hicimos una selección de los 7 perfiles más demandados en el mercado regional, y en base a estos perfiles fuimos detectando las competencias que más se solicitan o que más se demandan. Y a su vez, la interfaz para la visualización de datos a nivel demográfico, a nivel más cuantitativos. La metodología que utilizamos para aplicar todo, para organizar un poco el proceso de la tesina, vamos a decir,
se llama Vision in Product o VIP. ¿Por qué elegimos esta tesina? Porque se centra en indagar y buscar alternativas a futuros posibles sin que estas soluciones, entre comillas, queden obsoletas a mediano plazo. Es decir, siempre se hacen análisis de la actualidad sin hacer como la proyección a las situaciones o a lo que puede pasar un poquito más a futuro. Se centra en la interacción, entonces busca comprender y interpretar o abstraer un poco las necesidades de los agentes, y se basa en el contexto, es decir, el contexto es clave para el desarrollo y la optimización de las soluciones. No vamos a decir producto, si bien VIP está como más orientado a lo que es el diseño industrial o diseño de producto, también se puede aplicar a estrategias. Lucila, voy a interrumpir un chiquito. ¿Vale? Mencionar que esta metodología nosotros la aprendimos en un curso de posgrado en la facultad, donde justamente los estudiantes que cursaban eran tanto de las 3 carreras de arquitectura, diseño industrial y diseño de la comunicación visual. Por ende, esta metodología les puede servir a todos a futuro. Bien. Gracias, Maxi. Bueno, uno de los ejemplos que estuvimos viendo en la metodología VIP es el más representativo, es el del monopatín, que se creó a principios del siglo XIX, creo que era, pero es tal como lo conocemos ahora casi, ahora es eléctrico, antes era a batería, pero no estaba como bien posicionado en el contexto, es decir, no tuvo éxito no porque el producto haya tenido fallas ni nada por el estilo, sino que, o sea, el producto cumplía su función, que era transportar, pero no estaba inserto en un contexto adecuado. Es decir, hay soluciones que a veces son efectivas, pero no están insertas en un contexto que puedan funcionar. Por eso también es clave reconocer y analizar el contexto en el cual vamos a insertar estas soluciones. Nuestra metodología BIPLA, está bien que no es la metodología en sí, nosotros la adaptamos para nuestro proceso. El escenario retrospectivo en realidad es el escenario actual, porque no tenemos como un retrospectivo, no existe hoy en día una interfaz con el recorte que nosotros queremos hacer y no hay una base de datos a nivel regional. Entonces la creamos en base a los datos actuales. Lo que sería a nivel de producto, como no tenemos un antecedente exacto, fuimos haciendo nuestro propio relevamiento, analizando casos análogos que tenían alguna similitud con nuestra interfaz. En el nivel de las interacciones estuvimos haciendo entrevistas a estudiantes, a graduados, encuestas también a estudiantes y a graduados. Las entrevistas fueron más para profundizar en algunos aspectos que con una encuesta por ahí quedan muchas cosas subjetivas sin ver, o se puede indagar mejor a través de una entrevista. Y en el nivel de contexto, hicimos un sondeo en lo que es la formación de los estudiantes, el mercado, entrevistamos a personas que forman parte tanto del mercado laboral como de las instituciones como de FADU, profesores, y también hicimos este análisis de ofertas, también aplicado a relevamiento bibliográfico acerca de las tendencias futuro y de contexto. En la parte futura lo que hicimos fue proyectar los resultados creando un posible escenario futuro. No damos como una certeza de cómo va a ser el futuro porque nadie lo sabe, entonces decimos siempre que es un posible escenario futuro, y lo que hicimos fue trasladar todo este relevamiento bibliográfico que encontramos, lo segmentamos un poco, lo fuimos como acotando a lo que es nuestro contexto real, porque hay muchas cosas que sabemos que en 5 años no van a llegar a donde estamos nosotros, tal vez algunas sí, pero bueno, lo acotamos un poco a nuestra realidad regional. En el nivel de interacción, ya ahí empezamos a generar nuestra propia interfaz y ver cómo los usuarios interactúan con ella, y luego hicimos como el diseño final, el prototipo final, y vimos cómo va quedando, cómo se puede visualizar esta distancia que queríamos mostrar. Bueno, voy a explicar un poco lo que es lo que fue nuestro marco teórico. En esta etapa o sección trabajamos conceptos y teorías clave para estructurar nuestra investigación y crear un marco de sentido que sirva como cimiento para las etapas que van a seguir. Bueno, con respecto al marco, lo dividimos, lo ordenamos y lo segmentamos en 3 ejes principales, siguiendo las categorías cristianas que retoma Guerry. Los ejes son interfaz y visualización de datos,
conformando lo que es la categoría forma y estética. Luego tenemos lo que es tecnologías, conformando la categoría de existencia, tecnología, y competencias, conformando la categoría de valor. Dentro de cada eje temático se desarrollan y se van a entrelazar los distintos conceptos, tanto básicos como complejos, fundados en teorías profesionales de distintos campos. Bueno, el primer eje que voy a explicar es el de competencias, donde explicamos justamente o desarrollamos lo que es justamente una competencia, que es esencialmente un tipo de conocimiento ligado a ciertas realizaciones y desempeños, que va más allá de la memorización, la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un aprendizaje significativo. Es un proceso de reajustar, iterar y reconstruir constantemente. Luego tenemos lo que son las competencias blandas o habilidades blandas, que básicamente es el sustento que tiene el profesional y es una mezcla relacionada a lo que son habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades laborales y rasgos de personalidad. Luego explicamos un poco lo que es el tema de la empleabilidad a nivel región, mediante papers más específicos. Esto dio lugar a, posteriormente, armar nuestra propia base de datos regional sobre ese tema, porque no había demasiado, eh, no estaba demasiado abarcado. Y luego la distancia entre las competencias adquiridas académicamente y las demandadas por el mercado laboral. Buscamos sustento teórico, porque esto no solamente ocurre en nuestra carrera, sino que en otras carreras también pasa. Bueno, luego tenemos lo que es el eje de interfaz, donde definimos lo que es una interfaz, la cual es una dinámica física y lógica de interconexión entre un sistema informático y el usuario humano. También definimos los criterios de análisis y elementos de una interfaz. Esto, Mari lo retoma en uno de sus proyectos de doctorado, y nosotros los utilizamos y los adaptamos en conjunto con el Onágono para después luego analizar tanto los casos análogos, que vamos a hablar más adelante, y bueno, nuestro producto final. Luego hablamos de lo que es visualización de la información y visualización de datos, donde la visualización de datos lo que se diferencia de la de información es que es una nueva disciplina, es emergente dentro del campo del diseño y consiste en interpretar, procesar, segmentar y organizar distintos datos duros, tanto cualitativamente como cuantitativamente, para facilitar la lectura a los usuarios. Luego tenemos el último eje, que es el de tecnología. Definimos lo que es la industria 4.0 para enmarcar un poco nuestra investigación, generar un contexto. Luego, lo que es el escenario prospectivo anticipatorio, las ventajas que conlleva adelantarse, anticiparse a los hechos. Luego tenemos las tecnologías emergentes, que vamos a hablar ahora en breve. Hicimos una selección en base a justamente las encuestas y entrevistas que hicimos, porque si bien tecnologías hay un montón, eh, hablando específicamente de las digitales, bueno, hicimos un recorte ahí también. Y después tendencias en flujo de trabajo como engranaje fundamental para una buena práctica de diseño, que serían todo lo que son las metodologías ágiles, etcétera, que se complementan justamente con las tecnologías emergentes. Bueno, como contexto, tenemos a la industria 4.0, que anteriormente les contaba de que se caracteriza por sus cambios acelerados, y a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, esta tiene tres diferencias que la caracterizan. Una es la velocidad, la segunda es la convergencia, es decir, que los avances se dan en todos los ámbitos. Es decir, cuando hablamos de una tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, no se limita a un campo, por ejemplo, de la informática, sino que modifica y se aplica a distintos ámbitos, hasta, no sé, de la salud, por ejemplo. Es decir, que revoluciona y los distintos ámbitos convergen entre sí, y no se limita a un producto o un servicio, sino que innova sistemas enteros. Una de las tecnologías que vamos a hablar es la inteligencia artificial, y en ella incluimos a lo que es el diseño generativo. La inteligencia artificial acelera los procesos creativos y productivos. Aplicado a lo que sería el diseño, o sea, el campo del diseño,
podemos decir que el diseño mutará, será más dinámico, automatizando las tareas que son repetitivas y delegando como al diseñador los aspectos más creativos. Esto lo dice Belinsky en su texto de 2014, ya como lo anticipaba. Otra aplicación de la inteligencia artificial que vemos y de los algoritmos es el Data Driven Design, que lo vemos en páginas web como Wix, The Grid, Adobe Spark. Son todas estas webs que te sugieren, dependiendo el objetivo de tu negocio, el rubro, te van sugiriendo automáticamente cómo puede ser o cómo tiene que ser tu página web. ¿De dónde salen esos datos? De una gran base de datos de Big Data que gracias a la inteligencia artificial puede detectar las oportunidades y las debilidades. El diseño generativo es lo que combina Big Data con inteligencia artificial y es lo que le va a dar al diseñador, creemos, en un futuro el rol de crítica. Esto es lo que nosotros en la carrera vemos en teoría y crítica, cómo el diseñador, además de ser como un técnico, tiene que tener una mirada crítica y evaluar estos diseños que automáticamente se van a ir generando. Es decir, el diseñador tendrá que reinventarse y adquirir un nuevo rol dentro de los procesos de diseño. Bueno, luego tenemos los lenguajes de programación, creo que muchos conocemos ya de qué se trata esto. Un diseñador se va a encontrar mejor posicionado para algún rubro IT si logró adquirir algún tipo de lenguaje en lo que es su carta de competencias. Existen diversos lenguajes de programación, cada uno se encuentra diseñado para cumplir una función, una tarea, o para algún sistema operativo en particular. En el relevamiento destacamos 3 lenguajes de programación en primer plano y 2 en segundo. Ellos son HTML5, CSS y JavaScript. Y en segundo plano tenemos React and Python. Cuando me refiero a lo que son rubros IT, es más que nada las ramas de diseño UX. Dentro de la misma hay UX Front Developer, donde suelen pedir conocimientos, hasta a veces que sepas programar y tocar códigos en lo que es la rama del UI, User Interface, lo que es diseño web y hasta también diseño editorial. En cuanto a lo que es Big Data, es el poder de los datos, lo llamaríamos. Son sistemas de datos a gran escala que el diseñador le dará como mayor uso a esta etapa de research o de investigación previa que se hace a la estrategia, a la generación y la gestión de estrategias. Esta ventaja que nos da el Big Data, por ejemplo, en nuestro caso hubiese sido súper útil tener toda una gran base de datos disponibles para solamente segmentar y seleccionar la información. En nuestro caso tuvimos que generar nosotros los datos. Yo creo que teniendo el Big Data como una tecnología en auge en el momento, muy pronto se van a poder optimizar muchas estrategias, no solo de ventas, sino de comunicación y en todos los ámbitos, porque Big Data facilita la toma de decisiones. No, o sea, no te permite ahorrar tiempo en tareas repetitivas y centrarte en lo que realmente importa, que son las tomas de decisiones. Luego tenemos lo que es el blockchain, que es una alternativa para la ciberseguridad, que es una cadena de bloques que registra acontecimientos o contenidos digitales y es compartido por muchos eslabones diferentes, o sea que tiene diferentes propietarios. Las ventajas que presenta esta nueva tecnología es que solo puede ser alterado y modificado a partir del consenso de la mayoría de los participantes del sistema. O sea, realmente siempre se mantiene presente en esta cadena. Se trata de un modelo open source, de acceso abierto, y en segunda instancia, por su conexión con otras tecnologías emergentes, con la inteligencia artificial, perdón, el acceso mobile, Big Data y la nube. Bueno, me diste pie para hablar de la nube, que es el almacenamiento y gestión de datos. Cabe destacar que cuando nosotros arrancamos el proceso de tesina, había incluso muchos de nuestros compañeros que no tenían como muy visto lo que era Drive, Dropbox,
gracias a la pandemia, a las entregas digitales, al trabajo remoto, esto ya no es como una tecnología en auge, ya es algo más común, pero bueno, no es una nueva tecnología en sí, sino es un nuevo modelo para suministrar recursos informáticos. ¿Qué tiene de desventaja y de ventaja? La ventaja es que nos permite trabajar en un futuro, se dice que todos los programas van a estar en la nube, por ende vamos a poder trabajar sin necesidad de tener como equipos o computadoras súper completas, se va a poder trabajar solamente con el acceso a internet. Y lo malo es la huella digital que genera y la escasa privacidad de tener todos los archivos en una nube, en un lugar público, en un almacenamiento público, digamos. Bueno, luego tenemos lo que es el Internet de las cosas aplicado al diseño de productos sensibles y sociales. Básicamente son un grupo de tecnologías orientadas que se pueden interconectar entre sí. Generalmente son objetos de uso cotidiano. La clave en esto es que el objeto pueda tener acceso a Internet, o sea, que pueda estar conectado a la red, y también es una forma de obtener grandes volúmenes de datos en base al uso de estos objetos. Mediante estas tecnologías, los objetos proporcionan datos en tiempo real que luego serán procesados. El usuario actual generalmente elige los productos no solamente por la parte estética, sino por la experiencia que brinda y la información, que son factores fundamentales al momento de la elección del producto. El rol del diseñador será justamente crear interfaces amigables que sean de óptima navegación, y en conjunto con otros profesionales. O sea, ya no hablamos de diseñar apps solamente o diseñar webs, sino que interfaces para aire acondicionado, para distintos tipos de dispositivos electrónicos, y también se encargará el diseñador de visualizar esos grandes volúmenes de datos para hacerlos más entendibles. También mencionamos a las redes sociales y incluimos dentro lo que es el marketing digital. Las redes sociales, ¿por qué las incluimos? Porque es una nueva forma de comunicación, es decir, cambió la manera en la que las personas acceden a las comunicaciones y la manera en la que participan. Las redes sociales le han dado voz a usuarios que antes estaban como sin esta posibilidad de conectarse a todo el mundo o de acceder a la información más rápidamente. Se puede utilizar para impulsar negocios, para impulsar ideas, es una vía rápida de conexión y de comunidad. Dentro de lo que es las redes sociales y el marketing digital, el diseño o los diseñadores supimos cómo aprovechar este ámbito y reinventarnos, así es como nace el Community Manager, que es el diseñador migrando y generando nuevas oportunidades de trabajo en nuevos ámbitos. Bueno, luego tenemos el auge, estas ya son tecnologías que creo que las conocemos todos, si bien no son nuevas, como dijo Lu, se van a expandir mucho más a futuro. Es más, van a relacionarse con otras de las tecnologías que ya hablamos y con nuevas. Lo que sería la realidad virtual transporta al usuario a un entorno totalmente artificial, estimulante, tiene un alto grado de inmersividad, ubicándolo en un espacio totalmente virtual y artificial, como, perdón, mencioné antes, donde el mismo puede manipular distintos elementos dentro de ese espacio. Un buen sistema de realidad virtual permite la navegación y manipulación de objetos. ¿Esto cómo se hace? Mediante lo que son los fly stick, como pequeños controles. Esto igual varía dependiendo el dispositivo y el mundo como se encuentre planteado, digamos. Existen marcadores y buscadores para rastrear el movimiento de los usuarios en el entorno virtual. La inmersividad y la autonomía del usuario varía dependiendo de los equipamientos. Un ejemplo es esta imagen que se encuentra acá a la izquierda, donde por ahí la inmersividad es mucho mayor, quizás no tanto la libertad, pero bueno, eso también depende del tipo de historia que se cuente y con qué dispositivo se lo quiera llevar a cabo. Y después tenemos la realidad aumentada, bueno, el ejemplo más icónico que rompió un poco con todo eso, que fue la novedad en su momento, Pokémon GO, que es distinto a la realidad virtual, ya que mezcla lo que es el mundo real y el mundo virtual, y es una ilusión de capas de información gráfica superpuestas en algunas partes del campo visual,
en este caso del dispositivo, digamos, que sería la interfaz de medio. Se puede observar mediante distintos equipos tecnológicos que hagan un intermediario entre estas realidades. ¿Qué dispositivos utilizan? Bueno, sabemos que el celular y la tablet priman en esto, pero actualmente también lentes de realidad, con realidad aumentada, perdón, cascos y visores, se lo puede observar en campos como la medicina, o campos que, que hacen más eficiente la labor del trabajador. Bueno, esto no lo teníamos en la tesina, pero lo haríamos ahora, porque surgió después. Lo que es el metaverso lo tomamos como una tecnología o una nueva adaptación que deberíamos hacer, que no sabemos si está cercano o lejano, pero en base a las realidades que venía desarrollando Maxi, se plantea también este mundo de realidades alternativas en las que se pueden hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día, pero desde un mundo, un alternativo, una realidad virtual. Es totalmente inmersivo. ¿Y por qué nos hablamos de este tema? Porque tal vez en un futuro sea como nuestro futuro lugar de trabajo, ya no sea el trabajo remoto, sino el trabajo en una realidad alternativa. El diseñador tiene que estar abierto a adaptarse no solamente como a nuevas tecnologías, sino a meterse en nuevas realidades y nuevas, ser más inmersivo, digamos. Bueno, luego tenemos lo que es el motion graphic, que es una de las justamente ramas que más se solicitan a nivel laboral para los diseñadores, que es un conjunto de conocimientos, metodologías y software. O sea, no solamente se encierra en lo que es un software o una tecnología, sino que es una mezcla de estas, de comunicación visual y audiovisual. Según Brarda, que es una docente de nuestra universidad, Motion Graphics Design significa diseño de imágenes en movimiento. Esta disciplina consiste en transmitir un mensaje de forma estratégicamente visual a partir de la creación e implementación de nuevas tecnologías de edición y animación. ¿Cuál es el fin de esto? Poder expresar ideas complejas de forma mucho más amena y atractiva. Algunas de sus tecnologías, algunas de sus técnicas, perdón, son el stop motion, la tipografía cinética, los gráficos cinéticos y la animación. Recordemos que el motion graphic está dentro de lo que es la animación es mucho más amplio. Luego tenemos lo que es el modelado 3D. En este caso hicimos un recorte, al ser muy amplio también, y nos enfocamos en lo que es la animación 3D, también en base a los resultados, ¿no? No fue un corte totalmente arbitrario, sino que fue pensado en base a todos los resultados que obtenimos. El modelado 3D es el arte de animar objetos situados en un espacio tridimensional, dentro del cual pueden ser rotados o movidos igual que los objetos reales. Consta de 3 etapas, el cual es el modelado, en este caso del personaje, del objeto, etc. La animación, donde se decide qué se va a hacer con ese objeto modelado, con ese personaje modelado, y por último el renderizado. Esto es todo muy a grandes rasgos, obviamente no profundizamos tanto, porque bueno, esto sigue. Como última tecnología, destacamos la tendencia a lo que es ahora en el mercado, lo que involucra a lo que es diseño UX UI, diseño de experiencias y diseño de interfaces. El UX funda sus bases en el análisis y la detección de los comportamientos de los usuarios para lograr y optimizar las experiencias. Si bien UX no es algo nuevo, sí entró en auge en estos últimos años, particularmente lo que es el mercado laboral, en todas las empresas, tanto de software o de cualquier ámbito, se están solicitando mucho este perfil de UX en los diseñadores. Fue una de las migraciones más, más de moda de estos últimos años, también no solamente de moda, sino que el mercado demanda, entonces los diseñadores se fueron perfeccionando en este ámbito. Lo que busca el diseño experiencias es transformar a la tecnología en un factor más amigable, satisfactorio, fácil de usar. No es una tecnología en sí, sino podríamos llamarlo también como una metodología o un proceso, porque de tecnología nueva, salvo algunos softwares, o sea, no tiene nada de novedoso, sino que es un proceso. Y bueno, es lo que está en auge y a lo que están apuntando muchos en este momento.
A ver si Sí, querías agregar algo. sí, algunos software que se están pidiendo, que son necesarios para poder entrar un poco en esta rama, sería lo que es Sketch, Adobe XD o Figma, que son justamente espacios donde uno puede crear sus maquetas interactivas de las distintas interfaces que quiere, bueno, que se quiere diseñar, digamos. De esta manera uno al cliente o al, no sé, al jefe, al superior o al product design, puede mostrarle como una idea más cerrada de lo que se está haciendo, digamos, y no solamente pantallas estáticas. Esto en combinación con otras plataformas que se puede complementar con metodologías ágiles. Bien. Bueno, pasamos, voy a hacer un repaso rapidito de lo que fuimos analizando antes de diseñar nuestra interfaz, porque nuestra interfaz no es que surge sola porque sí, sino que hicimos un análisis de distintas plataformas o interfaces que nos interesaban por uno u otro motivo. Para el análisis de estas interfaces, mezclamos un poco lo que es el nonágono semiótico, pero para orientarlo un poco más a lo que son las interfaces, las características de las interfaces, lo complementamos con los principios de interacción de la tesis doctoral de Marito Celo. Entonces, dio como resultado un análisis más en profundidad de estos 4 casos análogos. El primero es el mapa de empleo y el orientador virtual de la Fundación Telefónica. ¿Por qué lo elegimos? Porque perseguía un objetivo similar al nuestro, tiene un diseño de experiencia muy fluido y además posee un orientador virtual que aplicando inteligencia artificial, si uno completa los datos, los intereses, te sugiere la especialización o cursos que vos deberías tomar en base al perfil que querés generar. Está muy orientado a lo que son las carreras IT, desarrollo, programación, análisis de datos. De diseño había muy poquito en ese entonces cuando hicimos el análisis, estaba segmentado solamente para España. Si vos entrabas a fundaciontelefónica.com.ar, esta parte no aparecía, era solamente para España, ahora sí está disponible para lo que es Argentina, pero está bastante acotado. Y lo que era UX no estaba comprendido en ese entonces, ahora también lo agregaron. ¿Dónde saca los datos Telefónica para generar toda esta interfaz? Se basa de plataformas externas como Tecnoempleo y Computrabajo. Después, el segundo caso análogo es el portal de inserción laboral, no sé si lo conocerán, es de nuestra universidad. ¿Por qué lo elegimos? Porque es el nexo que tiene la universidad entre el sector educativo y el mercado laboral. Y el objetivo del portal de inserción laboral, como lo dice, es dar como esta primera inserción laboral a sus estudiantes o a sus recién graduados para ofrecerles oportunidades laborales que puedan complementarse con la última etapa de estudio o los primeros años del graduado, y generar estas conexiones o estos nexos. El tercer caso estaba muy en auge cuando fue lo de la pandemia, que fue cuando iniciamos este proceso. ¿Por qué lo elegimos? Porque concentra una gran cantidad de datos en una misma plataforma y permite poder navegarlo sin marearse o comprendiendo cada detalle. Tiene diferentes gráficos para mostrar distintas categorías de información y ofrece una experiencia bastante dinámica. Y en cuarto lugar elegimos la plataforma colaborativa de OpenCube. Esta plataforma lo que hace es generar encuestas y las manda a diferentes profesionales de distintos rubros y consulta acerca de las condiciones laborales, el salario y demás, y en base a las respuestas que van dando estos encuestados, genera todos estos resultados. ¿Por qué lo elegimos? Porque tiene un proceso de relevamiento muy similar a lo que nosotros fuimos haciendo, una metodología de relevamiento. Tiene una actualización periódica, cada 6 meses se va renovando, y es una plataforma colaborativa, porque al final uno puede ir sumando comentarios que aporten al resto de la comunidad.
Bueno, en la sección de relevamiento de campo y procesamiento de datos, vamos a mostrar un poco cómo obtuvimos nuestra propia base de datos, qué herramientas utilizamos, cómo procesamos esa información que obtuvimos en los distintos grupos muestrales, y cómo fue a grandes rasgos justamente ese proceso. Bien, nuestra población objeto de estudio consta de 3 grandes grupos. El último dividido en 2. El primero son empleadores, donde entrevistamos justamente a profesionales de recursos humanos, de pymes, agencias y estudios de diseño, que contraten o hayan trabajado con diseñadores preferentemente de nuestra facultad. Luego tenemos a docentes, preferiblemente del área de tecnología en un principio, después incluimos a docentes del área de diseño, pero que tengan una fuerte impronta justamente con trabajos de tecnología o con interfaces digitales. Luego tenemos a lo que son estudiantes o ex estudiantes de la carrera con un mínimo del 50% de la carrera aprobada y en proceso de inserción laboral, preferiblemente si ya han tenido un primer acercamiento o entrevistas laborales. Y por último, graduados, que ya se encuentren insertos en el mercado laboral. ¿Cuál es la vara que tomamos en este caso? Por lo menos una experiencia de 2 años trabajando en los distintos puestos, en las distintas ramas que tiene la carrera. Bueno, voy a correr esto que me tapó todo. Para la recopilación de datos llevamos a cabo, mediante 3 tipos de herramientas, tanto encuestas, entrevistas y una guía de observación. Para las encuestas logramos entrevistar a 90 graduados de la carrera de la licenciatura en diseño de la comunicación visual y también a 105 alumnos avanzados de la carrera. Esto lo hicimos mediante Google Form, que nos permitió justamente poder hacer esta cadena colaborativa al momento de, distribuirla. Luego tenemos lo que son las entrevistas, que los hicimos por 3 medios, principalmente por videoconferencia, tanto por Meet o por Zoom. Luego tenemos también por llamada. Y por último, por Google Form, es acorde a la disponibilidad de cada entrevistado. Entrevistamos a 16 estudiantes y graduados, a 8 docentes y me tapa acá, alrededor de 40 empleadores regionales. Con respecto a lo que es la guía de observación, ¿en qué consistió? Agarramos 13 plataformas que salieron generalmente que fuimos relevando, y, las más relevantes en ese momento en la región, no precisamente son de Santa Fe o de Paraná, sino que, tienen presencia, y, de ahí 40 ofertas laborales, las desglosamos y las fuimos segmentando en distintos tópicos para poder obtener resultados cualitativos mediante matrices. Bueno, luego tenemos lo que es a grandes rasgos, ¿no? Con capturas, se muestran como, algunas sesiones que tuvimos con los entrevistados, las encuestas, como luego nosotros tuvimos que procesar todos esos datos mediante matrices. Llegamos a utilizar hasta 3 tipos de matrices para justamente depurar y buscar estos conteos de frecuencia. ¿A qué llamamos conteo de frecuencia? Cuando, entre, 16 entrevistados hay muchas coincidencias en determinada variable, por ende, eso se lo considera como parte del resultado final. Bueno, a partir de acá surgieron nuevas variables. Las dividimos en 2 grupos. El primer grupo entra dentro de lo que son las categorías de competencias, donde surgieron competencias tecnológicas demandadas por el mercado. Básicamente son competencias tecnológicas excluyentes, generalmente. Competencias tecnológicas deseables, que le dan un valor agregado a la postulación a dicho puesto. Después tenemos las tendenciales a futuro. Preguntamos a los distintos empleadores y también alumnos y graduados qué tecnologías ellos creen que van a ser esenciales en un futuro cercano.
las habilidades blandas, que ya hablamos anteriormente, y luego metodologías y procesos. Bueno, otras variables que surgieron nuevas y también que recortamos, ¿no?, en base a las respuestas, son 7 perfiles de diseño, de diseñadores, ya serían como las especializaciones post, bueno, la carrera, digamos. Diseño de productos digitales, que entra todo lo que es diseño web, UX, User Interface, User Experience. Luego tenemos diseño editorial, que si bien tiene su parte analógica, nació siendo una rama totalmente analógica, ahora está migrando hace un tiempo hacia lo digital, donde hay que tener también conocimientos de programación, XML, etc. Luego diseño de packaging, community management, que es una de las ramas que también es uno de los rubros que ha tenido una alza con el tema de la pandemia. Diseño de videojuegos, para sorpresa nuestra, digamos, no sabíamos que a nivel región eh, había estudios que trabajen esto. Luego tenemos diseño audiovisual y por último diseño generativo, perdón, diseño generalista, que es lo que nosotros llamamos diseñador orquesta, que tiene que saber un poco de muchas de las competencias que tienen otras ramas. Bueno, las conclusiones parciales, es una mezcla entre justamente cada conclusión de cada etapa y los diagnósticos que obtuvimos a partir de ello. Bueno, en el nivel de producto, en la parte retrospectiva, obtuvimos lo que son los aportes de casos análogos, y también está el registro de plataformas de empleo utilizadas por los estudiantes que hablamos anteriormente. Luego, el nivel de interacción en la parte retrospectiva, las plataformas de empleo, los medios más utilizados en búsquedas laborales por estudiantes, han sido las redes sociales, plataformas online de empleo o por recomendación. El 50% manifestó sentirse defraudado con las experiencias en las plataformas. El 87% afirma que existe cierta distancia entre las competencias que el mercado pide al profesional y las que se adquieren académicamente. 75% mencionó que actualicen sus competencias de manera autodidacta, y el 25% afirma que los recursos de actualización que obtiene son de la universidad. Luego tenemos el nivel de interacción retrospectivo, lo que es el portal de inserción laboral de la UNL. Ahí es como que nos adentramos un poquito más en un caso en particular. El número de ofertas laborales destinadas para profesionales son escasas respecto al número de estudiantes y graduados. Es la tercera carrera con mayor número de estudiantes y graduados registrados en ella, y concentra el mayor número de ofertas orientadas a perfiles del rubro de medios impresos. Luego tenemos el nivel de contexto retrospectivo, lo que es formación en competencias tecnológicas. Nuestra carrera tiene una marcada perspectiva social, que prioriza el desarrollo de las capacidades analíticas y críticas, mientras que las competencias técnicas quedan como más relegadas. Los docentes manifiestan formar diseñadores con una orientación más generalista, que es un rol que es una de las ramas que hablamos anteriormente. Sin embargo, los estudiantes y graduados sostienen que la orientación que brinda la universidad es más hacia los medios impresos. Los docentes argumentan que los estudiantes tienen la posibilidad de escoger una especialización una vez graduados. Luego está el nivel de contexto retrospectivo, lo que es inserción laboral, la importancia del aprendizaje experiencial para asimilar nuevas competencias y realizar un primer acercamiento a la práctica profesional. Lo que vemos de que las pasantías por ahí a veces no cubren no cubren la demanda. Si bien es difícil pretender que una institución garantice una enseñanza que se alinee a las tendencias del campo, es importante que prepare a sus graduados con las competencias mínimas demandadas, que en algunos casos no estaría pasando. En cuanto a la proyección de los resultados a un escenario futuro, vimos una fuerte influencia en el ámbito, lo que es el ámbito digital, más que nada influenciado por todo lo que fue la pandemia del trabajo remoto. En el ámbito o en el escenario laboral se demandará más diseñadores especializados en todos los recursos digitales. El rol del diseñador será, en el rol del diseñador serán fundamentales saber acerca de tanto de
procesos multidisciplinarios como metodologías de flujo de trabajo, trabajo en equipo, comunicación asertiva. Es decir, el diseñador como trabajador solitario ya no está como, sí sigue existiendo, pero ya no es en la mayoría de los casos. La mayoría trabaja con grupos de trabajo transdisciplinario, en donde el diseñador, además de ser diseñador, va a participar en las estrategias de comunicación, va a trabajar con profesionales de otras áreas y va a aprender de ellos. Entonces el diseñador tiene que ser una persona abierta a aprender constantemente y a renovarse, a migrar. En cuanto a las competencias tecnológicas a futuro, hicimos en las encuestas lo que piensan los diseñadores, los graduados y los estudiantes de cuáles van a ser las tendencias. El diseño UX UI está como primero en ambas categorías, Community Management y el marketing digital, ¿sí? Seguido por lo que es el diseño audiovisual, y después empiezan a ver como una variación. Los graduados ven como más potable lo que es el diseño web y los lenguajes de programación, y los estudiantes le tienen un poquito más de fe a lo que va a ser realidad aumentada y realidad virtual. En lo que son las competencias tendenciales a futuro, los separamos por estos perfiles que nosotros construimos. En lo que es el diseño de productos digitales, el rol de diseñador web y de diseñador UX, UI o frontend va a tener como una gran demanda. En lo que es el marketing digital, competencias como Facebook y Google Ads y un manejo profundo de SEO van a ser muy demandadas. En lo que es packaging y editorial, se piden o se solicitan conocimientos sobre los procesos de impresión digital. El diseñador generalista va a tener que tener un poquito de conocimientos en estas nuevas tecnologías, más que nada los que son freelancers y trabajan en plataformas como Fiverr, Freelancer. El mercado del exterior está solicitando mucho conocimiento en estas nuevas tecnologías que nosotros las vemos como lejanas, pero ya se están metiendo en el rubro del diseñador. Y bueno, tenemos software específicos de lo que es el campo de los videojuegos. En la interacción vemos que el 70% de los estudiantes se proyecta como combinando trabajo freelance con trabajo de relación de dependencia en los próximos años. Se rompió esta idea de tener un único trabajo en relación de dependencia, guiarse eso. Vemos que también fue porque las encuestas fueron posterior al comienzo de la pandemia. El 32% se proyecta trabajando freelance y apenas un 18% se proyecta como trabajando en el ámbito educativo. Es importante el desarrollo de las competencias blandas cada vez que presentamos una postulación laboral. Hay una fuerte tendencia hacia lo digital, hay un fuerte auge del trabajo remoto, que bueno, ahora post pandemia vimos que se está como volviendo un poco a la presencialidad, y el gran hallazgo fue que muchas ofertas laborales solicitan un conocimiento de metodologías ágiles. Bueno, vamos ahora sí a hablar un poco de lo que fue nuestra etapa proyectual y el diseño de nuestra interfaz. Nuestra interfaz, a la que dimos el nombre de VitaLab, se compone en 4 grandes secciones. Acá, bueno, Maxi las va a desarrollar más adelante, pero acá hay un breve pantallazo. Se llama VitaLab porque hicimos como una analogía de lo que es una bitácora en el proceso del estudiante, una bitácora donde uno anota o hace anotaciones para tener en cuenta a futuro cuando llega a casa o al momento de estudiar. VitaLab, la función que cumple es ser como un orientador o algo donde un estudiante anota las cosas para tener en cuenta a futuro, o anota recursos, links, entra a buscar información relevante para tener en cuenta y desarrollarlas o potenciarlas más adelante. El usuario ideal o nuestro arquetipo de usuario son estudiantes avanzados de la carrera que tengan como un fuerte interés en especializarse, en actualizar sus competencias y un poquito de orientación hacia lo digital, porque hicimos un recorte más orientado a lo que son las competencias tecnológicas digitales, dejando un poco de lado lo analógico, que si bien se sigue utilizando, no está como tan en auge, digamos.
Bueno, la identidad visual de Vitalab se le asignó ciertas características estéticas pensando en el usuario y su experiencia. Una paleta cromática de tonos verdes, tipografías aptas para visualizar bueno, textos en pantalla y titulares, iconos lo más simple posibles, lineales, sin relleno. Eh, Distintos tipos de botones que utilizamos a lo largo de la interfaz, pero que van manteniendo la consistencia en cada una de sus secciones. Y bueno, voy a empezar a explicar un poco cada una de las etapas. Vitalab, mi bitácora, perdón, es la primera sección de Vitalab. Es análoga a lo que son los perfiles en redes sociales, poseen características similares. Uno puede poner, bueno, poner su foto de perfil, sus datos más importantes que tengan que ver con la parte laboral, digamos. Hay 3 columnas donde el usuario, donde se pueden visualizar cuáles son los recursos que el usuario guardó y que realizó, y la última, que sería la tercera columna, son los recursos que aportó el propio usuario. Desde el botón recomendar, él mismo puede entrar y cargar desde un formulario algún tipo de recurso que voy a hablar más adelante, no en esta etapa. Luego tenemos lo que es el punto de partida, una de las secciones más importantes de la interfaz. Eh, Contiene cerca del 70% del contenido de nuestra investigación. Hay tanto información cuantitativa como cualitativa. Cuenta con 3 partes, una introducción, donde más o menos explicamos qué metodología utilizamos, todo muy resumido para no aburrir al usuario, que no decante en esa primera etapa. Luego tenemos lo que son las estadísticas bases, digamos, que lo mostramos más arriba, que es, bueno, nuestra población objeto de estudio, etcétera. Y luego tenemos un rizoma interactivo, que es este gráfico verde, bueno, que se ve acá. Posee diferentes tipos de jerarquías, es centrífugo, o sea, va de adentro hacia afuera. Las 6 jerarquías más importantes serían, eh, se segmentaron, perdón, en base a los resultados de la investigación. Este tipo de gráficos nos sirvió para justamente segmentar, organizar y visualizar diferentes tipologías de datos. Posee 2 tipos de navegación, donde uno puede seleccionar una burbuja en particular eh, y les aparece una ventana emergente donde explica un poco sobre ese tópico en particular. O la otra es entrar a una burbuja también que desee y en el costado, en el lateral derecho, se les va a sugerir otras burbujas relacionadas al tópico que se quiere, que se está leyendo, digamos. ¿Qué pasa con esas fichas, digamos, esas cartas, esas cartas? Uno las puede reservar, las puede minimizar, en el caso de que luego quiera volver a necesitarlas, o puede cerrarlas directamente y seguir con alguna otra burbuja que desee al azar. Los 6 tipos de jerarquía va de lo más abarcativo. Bueno, Que algo que no tenía que tocar. estamos en Palabras vivo, nuevas. pasaron cosas. Bueno, termino de cerrar por lo menos interactivo que realiza, este rizoma interactivo que realizamos, que los 6 tipos de jerarquías que son inserción laboral, formación, competencias tecnológicas, especialización, etcétera, digamos, son como los grandes 6 pilares de este gráfico que se van ramificando. Luego surgen otras 4 jerarquías. Eh, Creo que hay una pantalla más, Lu, ¿puede ser de esa? No. ¿No? Bien. Que va de lo puntual, va de lo puntual a lo más específico, digamos, o sea, es más o menos la lógica que le dimos. Los ejes, me faltaron 2, escenario laboral futuro y actualización y especialización. Y bueno, seguimos con la siguiente. Luego tenemos lo que es el orientador en competencias, que es la tercera sección de nuestra interfaz. Son todas igual de importantes, cada una tiene su propia función y también se encuentran interconectadas entre sí. O sea, cada sección tiene su propia identidad, pero
sin transgredir, digamos, la lógica que pensamos para para todo Vitalac, digamos. ¿Qué pasa con el orientador en competencias? Marca la diferencia, es una marcada diferencia entre el informe visual y el orientador, particularmente, explora los perfiles tecnológicos más demandados en la región y las competencias tecnológicas y blandas más solicitadas. Posee dos tipos de filtros a la izquierda. El primero es para seleccionar el perfil de diseño de interés. Esto que hablamos de las competencias, qué tipo de competencias se quiere visualizar. O sea, son 5 capas, son 5 opciones, o sea, son 5 capas que se pueden. Y luego tenemos el filtro abajo, que es de múltiples opciones, que es el tipo de perfiles tecnológicos, que uno, bueno, puede ir desglosando cada una de esas capas para entender mejor el contenido, digamos. Por ejemplo, uno quiere acceder a lo que es productos digitales, diseño de productos digitales. Listo, aparece el gráfico polar, donde van a desglosar las distintas competencias seleccionadas, y las competencias mostradas más que nada están basadas en conocimientos, no tanto en software, porque el software se va recambiando cada tanto tiempo, entonces no quisimos mencionar, por ejemplo, un determinado programa, sino los conocimientos que se necesitan para poder acceder a tal puesto. El gráfico se puede rotar, tiene 8 posiciones, en este caso, bueno, acá no se puede visualizar en particular. Pasemos a la siguiente luz. Luz, ¿estás? Sí, pero no. Se trabó. Sí. Bueno, y con respecto a lo que es la gráfica polar, se realizó con datos reales mediante una grilla polar que está realizada matemáticamente. Nosotros realizamos una matriz de datos donde justamente contrastamos todas esas competencias obtenidas tanto de los empleadores, que son los que solicitan, los estudiantes que ya tienen, estudiantes o graduados que ya tienen cancha en lo que es el mundo laboral, y bueno, hicimos ahí un recuento de variables y dio como resultado estos gráficos. Estas son las cinco capas que mencioné anteriormente. Y bueno, resulta visualmente atractivo e invita a interactuar. Bueno, por último tenemos la biblioteca de recursos, que el usuario puede ingresar para ver recomendaciones de otros usuarios sobre recursos que ya hayan experimentado. Pueden ser tanto audiovisuales, libros digitales, papers, podcasts, etc. Uno puede apretar en la sección colaborar. Eso también se puede hacer desde el perfil, por eso todas las secciones están como conectadas entre sí. Y bueno, uno puede compartir material, comentar, evaluar y puntuar también las recomendaciones de otras. Quisimos agregar esta sección porque nos parecía interesante que hoy en día, nos parecía necesario que hoy en día brindar un producto que pueda tener una retroalimentación y armar una comunidad. Y de esta manera, bueno, poder aportar recursos de forma colaborativa. Bueno, ahora sí le voy a contar brevemente lo que fueron un poco las conclusiones y los lineamientos a los que llegamos. Vale aclarar que este diseño de interfaz que hicimos no es una terminación, un diseño final, o sea, no está apto para probar taller 4, definitivamente. Es una Se llama visualización, claro, un prototipo. Un MVP se llama, un mínimo producto viable. Que necesitamos para que nuestros usuarios, o sea, testeamos justamente esta interfaz con usuarios que cumplían con las condiciones de nuestros arquetipos y con algunos graduados también para que nos den como su mirada un poco más crítica, y las mejoras, o sea, lo que nosotros buscábamos era que se comprenda esta distancia que nosotros pretendíamos visualizar y queríamos ver cómo reaccionaba el usuario al tener toda esta información junta. O sea, nosotros no inventamos nada, sino que reunimos y seleccionamos y segmentamos toda la información que teníamos disponible. Queríamos ver cómo reaccionaban estos usuarios, y una vez que se nota la reacción, se pueden anotar las optimizaciones a realizar, los cambios. Tenemos una lista de optimizaciones bastante larga,
pero cumplimos con el objetivo de que se comprenda. Una optimización es que, bueno, el usuario al tener muchos gráficos se pierde un poco, entonces un onboarding por sección le ayudaría a mejorar un poco esta experiencia de usuario. El UX Writing, que es la redacción, nosotros redactamos desde nuestra perspectiva de estar metidos 2 años con la tesina y con cada vocablo en particular. El usuario ingresa teniendo como ingresa como sabiendo y conociendo todo desde cero, entonces hay que facilitarle y utilizar como palabras más amigables y reforzar un poco la metáfora, porque al utilizar vocablos bastante específicos, resulta un poco no tan fluida, digamos, la navegación. En cuanto a nuestra hipótesis, la verificamos diciendo que visualizar la instancia entre las competencias construidas durante el recorrido académico y las competencias demandadas para el mercado guiará a los futuros licenciados en diseño de la comunicación visual en la construcción de un perfil profesional que logre adaptarse a los acelerados cambios que genera la industria 4.0. ¿Cómo continuamos? Elaboramos una sección que se llama alineamientos para plantear cómo continuaría o a las conclusiones lejanas que llegamos. Primero, en lo que fue este proceso, implementar la metodología VIP nos ayudó mucho a organizarnos, porque el relevamiento fue bastante exhaustivo, hubo muchas encuestas, mucha diversidad de datos, y además teníamos que proyectar estos resultados a un escenario futuro. Entonces la metodología VIP, que va segmentando por producto, interacciones, contexto, en su etapa retro y en su etapa futura, nos ayudó a organizarnos mejor. La actualización de relevamiento, nosotros hicimos un relevamiento que podría decirse que llega hasta el 2020. Sabemos que después de la pandemia el contexto va cambiando, va mutando, entonces se debería como realizar una actualización del relevamiento si se quiere seguir trabajando la interfaz. Nosotros nos demandó mucho tiempo lo que fue el relevamiento en sí, por eso hablaba cuando estaba mencionando lo de Big Data, que sería bueno tener como todos los datos ya procesados y solamente seleccionarlos. Tuvimos que ir cargando los datos en las tablas que mostraba Maxi cuando contaba cómo era el relevamiento. Fueron muchos Excel, así que una carga semiautomática de datos haría que este proceso sea mucho más rápido, y que es un proceso iterativo, es decir, optimizaciones para hacer tanto en el relevamiento, en el proceso de la tesina, en la interfaz, todo se va iterando, se va probando, sale el mínimo producto viable y vuelve con sus mejoras a realizar. Es un proceso iterativo, y lo mismo sucedió en lo que fue el relevamiento, en los recortes. Nunca se termina de cerrar una sección, uno va estableciendo hasta dónde quiere mejorar y hasta dónde se llega para lograr cumplir con los tiempos. Bueno, el acceso a la información en la base de datos, para nosotros fue difícil acceder a una base de datos de los estudiantes y de los graduados, entonces fuimos construyendo nuestra propia base de datos. La continuidad de los proyectos, por ahora está todas las tesinas se están publicando y tenemos acceso más rápido. Antes era un poco más engorroso acceder a tesinas anteriores. Esta tesina logró reforzar un poco la relación entre los diferentes agentes. Agentes decimos lo que es el sector productivo, el mercado laboral, los docentes y los estudiantes, y también estudiantes y graduados. Y También, perdón, podría reforzar un poquito también reforzar un poco esa vacancia que hay, ¿no? Y comunicarlos entre sí. sí, notamos como que hay poca comunicación entre los diferentes agentes mientras realizamos las entrevistas, como que los empleadores piensan que nosotros aprendemos otras cosas en la universidad, y los profesores piensan que el contexto laboral es diferente a lo que realmente es. Hay como no hay un nexo entre los diferentes agentes, que estaría bueno reforzarlo. La interfaz que analizamos de inserción laboral es justamente una estrategia de nexo, y la necesidad de establecer un recorte, porque hay un montón de datos, pero es necesario realizar un recorte para lograr un resultado. Bueno, y por último, cerrar con que la construcción de un posible escenario futuro 2027 nos permite explorar el presente
así también como las posibilidades futuras. La construcción de escenarios futuros no produce soluciones ni certezas, sino que genera preguntas, perdón, a partir de las cuales podemos dialogar, repensar y elaborar múltiples perspectivas. Bueno, con esto básicamente dejamos abierta nuestra tesis, por si en un futuro algún estudiante quiere retomarla, digamos, nos parece interesante que las tesis tesinas se puedan retomar, justamente para poder actualizarlas y también completarlas un poco más, porque como decía Lu, esto no es un producto totalmente cerrado, sí la parte de investigación tiene un recorte, pero se puede seguir siempre mejorando, como cualquier interfaz que existe. Así que bueno, muchas gracias.